Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero consideran que la apertura de las cuentas del presidente Cartes en un banco suizo es importante para la transparencia. Y ahora nuestro compañero Sergio Valdés nos amplía esta información. Contigo, Sergio. Es así, buenas tardes, Tania, también a la teleaudiencia. Y con esto el presidente Cartes podría ser investigado en un eventual hecho ilícito que se pueda comprobar debido a estas cuentas que se publicaron hace horas nada más en un medio local. El nombre del actual presidente de Paraguay que figura entre los más de 100.000 clientes del banco privado suizo HSBC. La lista había sido filtrada por clientes del banco privado, o mejor dicho por Herbert Falciani, un ex empleado del ente bancario convertido en informante y obtenida por el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Cartes abrió dos cuentas en Suiza 7 días después de que se constituyera la Sociedad de Cambios Amambay, que hoy día es el Banco Amambay, y 2 meses antes de darse por detenido en Tacumbú por el escándalo de evasión de divisas en el que Cartes terminó denunciado y preso por más de 5 meses en el año 1989. Estamos hablando ya de prácticamente 26 años atrás. La primera cuenta abierta a nombre de Cartes tenía un nivel elevado de confidencialidad y restricciones. Las cuentas fueron abiertas en marzo del 89 y cerradas en el 91. Una de ellas fue clausurada en marzo y la otra en octubre. Al igual que otras miles de cuentas revisadas, no ha sido posible para el ISIC detallar los dólares que llegaron a albergar dichas cuentas. Con relación a este tema, el ministro actual de la Secretaría de Prevención del Lavado, Óscar Voidanich, aclaró que es muy importante que se ocurra esta apertura de las cuentas y puedan ser revisadas para tratar de detectar alguna irregularidad o de personas involucradas en hechos ilícitos que puedan ser investigadas, no solo en Paraguay, sino que también en la región. Esto es lo que mencionaba al respecto Voidanich. Y es muy plausible la apertura de esas cuentas en Suiza, porque eso todos los organismos internacionales y nosotros en todas las reuniones se ha planteado a Suiza, los representantes de Suiza que participan con nosotros en las reuniones, que se abran esas cuentas, ¿verdad? Pero sí he solicitado a toda la región por el tema de lavado de dinero que se publicaron en varias revistas brasileras especialmente, y no existe antecedentes de investigación con los colegas de países de la región. Ahora, estos elementos dan señal de que se puede investigar al presidente Horacio Cartes. A cualquier persona que haya tenido cuenta con código codificado en Suiza, hoy esa apertura es fundamental para el mundo. ¿Y qué podría descartar que en un futuro no muy lejano también se pueda dar, como el caso del fiscal argentino Nisman, que también tuvo la intención de investigar a la presidenta argentina Fernández antes de su asesinato, y hubo homicidio que está aún por eso confirmarse con relación al presidente Cartes, y habría que ver también quién es el fiscal que estaría atreviéndose a esta situación. Ampliamos a la noche a las 21 horas en Radio Noticias, segunda edición.